Bueno, continuamos, gente, con esto que es Declarando Vida y Libertad en este programa en el cual estamos hablando sobre las ligaduras emocionales. Este tema que es profundo, este tema que hay que... Creo que justamente como hablamos de las emociones, la mejor manera justamente es tomarlo o adoptarlo por el Espíritu. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe muchas veces esto. Bien se estuvo hablando en la horita anterior de esto que justamente yo creo que si no tenemos una búsqueda de Dios difícilmente podamos comprender este tipo de cosas. Exacto. Si no tenemos esa relación con Dios, nos va a costar siempre poder entender sus cosas, entender sus designios, porque hay una parte, creo que esto es la clave fundamental para poder comprender cuando Dios nos dice ciertas cosas que viste que las emociones muchas veces, y más al estar ligado, hay veces que uno no puede profundizar en algo serio, porque es más, creo que a través de las ataduras o las ligaduras es que mucha gente te cuestiona y dónde está el amor de Dios. Claro. Cuando el amor de Dios, o sea, te habla de ese amor almático, o sea, o de una parte del amor de Dios. No del amor en su totalidad, porque el amor de Dios en todo caso nos quiere libres. Y cuando nosotros nos topamos con personas que tal vez no tienen cierta sanidad, están acostumbrados a manipular o, como bien decíamos hoy, van tras de intereses personales, porque aunque no parezca, hay gente que tal vez, no sé si quiere el mal del otro, pero le cuesta a la hora... demasiado su bien. Claro. Entonces prioriza lo que siente, lo que necesite, porque no lo entiende, porque no está acostumbrado a vivir, porque justamente las cosas espirituales, los caminos de Dios, como dice Isaías, están muy por encima de los nuestros. Entonces cuando alguien empieza a vivir o alguien empieza a hacerse más espiritual, por decirlo de alguna manera, cuando alguien empieza a tener, creo que es esa madurez, porque hoy decíamos, creo que vos hablabas, Emma, que tenés, o sea, vos te podés tener esa parte o esa relación con Dios, que vos decidís ligarte a Dios, la palabra esa que de Romanos que compartía, que si vos podés elegir ser esclavo de Dios o ser esclavo del pecado. Exacto. Sos esclavo del pecado, vos lo decidís, Dios te deja, porque para algo nos dio libre albedrío, vos sabés, pero que el destino ese es la muerte. Tal vez te va a ir bien, la palabra nos dice que no envidiemos a los impíos. O podemos decidir seguir a Dios, lo cual dice que nos lleva a la vida. Entonces nosotros, el viernes, si no me equivoco, que charlábamos, y la importancia, y lo vemos en mucha de esta gente que vos se compartía hoy al principio, no tienen ese tutor. ¿Por qué? Porque vos ves un árbol cuando empieza a crecer, le ponen un tutor y está ligado, hasta viste que a veces lo atan al arbolito, al tutor, sí. Está atado, está ligado a ese tutor, y ese arbolito crece derechito. Bien, bueno, en ese caso es la necesidad de un padre espiritual, de una paternidad, de una persona que ya está recta, que está firme, que está madura. ¿Por qué? Porque en la inmadurez, las emociones, porque vos las emociones no las vas controlando, a un niño tenés que enseñarle a controlar sus emociones. Bueno, se supone que un adulto cuando va creciendo ya aprende a controlar sus emociones. Se supone. Ya tuvo un tiempo, tuvo sus experiencias. Claro. No me miren así, che. Entonces se supone que después de un tiempo tuviste tus experiencias, entonces vas aprendiendo. Se supone que de las malas experiencias vamos aprendiendo, de las buenas también. ¿Y qué querés hacer vos? Obviamente, cuando ves que una persona va por el camino que vos anduviste malo, torcido, lo querés sacar porque sabés que no va a terminar bien. Por más que lo disfrute en el momento, por más que... O sea, te pasa con los hijos, con las personas que vos tenés al lado, que Dios te pone, y vos ves que a lo mejor se está equivocando, y a lo mejor tiene razón de enojarse, tiene razón de que, qué sé yo, tal vez quiere comprarse algo, pero tal vez no es el tiempo todavía, o querés disfrutar de ciertas cosas que no es el tiempo, porque para todo hay un tiempo. Bueno, entonces, hoy por hoy, en esto que todo tiene que ir rápido, todo va avanzando, la gente no puede controlar sus emociones frente a una relación, frente, qué sé yo, a los padres, frente a los hijos. Entonces, es hasta que no se alcanza esa madurez. Por eso es bueno ligarse a un padre espiritual, y que vos sabés que ese padre espiritual tiene frutos, que es una persona recta, que está firme. O sea, ese tutor, porque nosotros lo vivimos. Entonces,
esa plantita o esa ramita cuando se quiere torcer. ¿Por qué? Porque por el viento, por los problemas, las situaciones, vos es como que querés hacer de las tuyas. Pero si vos estás ligado, o sea, si vos decidís, porque en esto creo que es una decisión, porque somos personas libres en ese sentido, Dios nos hizo libres y que es algo de lo que compartía, o sea, muchos toman esa libertad y dicen, Dios me hizo libre, como esa, por eso puse como una falsa ilusión de que podés hacer lo que querés. Claro, y no. Ustedes, o sea, somos libres, dice la palabra, ustedes ahora son libres, nosotros somos libres para hacernos esclavos de Dios. No usen esta libertad en Claro. ocasión a pecar. Entonces, somos libres del pecado y te haces esclavo de Dios, esclavo por amor, porque vos sabés que ahí tenés tu refugio en Dios, o sea, Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, es tu roca. Vos sabés que cuando querés decaer es el primero que está ahí para levantarte los brazos. Eso es estar ligado a alguien que te saca de la comodidad del conformismo y que te hace crecer en todas las áreas. O sea, te hace crecer como persona, te lleva para bien. ¿Por qué? Porque este tutor, como digo, en este caso, nuestro padre espiritual, nuestra madre, que es digna de honrar en esto, porque es la que nos lleva a crecer y madurar en todas estas cosas. O sea, es la que te ayuda a mantenerte firme con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que ella siempre nos dice, viste, por ahí ya cuando querés medio mamenguear demasiado, nene, vos tenés que depender de Dios, no de mí. Y aparte, el tutor se supone que tiene que ser firme, cosa que el otro no lo tire. El otro no lo tiene. Exacto. Bueno, ahí está la firmeza del padre, del tutor. Bueno, por eso es importante, Gancho, y me encanta esa comparación que hiciste, porque hay algo que el apóstol siempre nos dice a nosotros, nuestra madre espiritual nos dice, ustedes tienen el beneficio de tener las dos personalidades, las dos cualidades, la mamá y la ministra. ¿Qué pasa cuando no hay una sanidad total en el corazón de la persona y va a querer ligarse más a la parte emotiva, emocional, la mamá? La persona que ahí está, que vos sabés que sabemos que nos ama, sabemos cómo está. Pero ¿qué pasa cuando sale la ministra? ¿Qué pasa cuando la ministra aprieta clavija? Cuando la ministra nos da un cocazo, un correctivo. Ahí como que ya mirás de otra manera. ¿Por qué? Porque te ligaste o te quisiste ligar de una manera emocional. No está bueno todo eso. No, exactamente. Entonces, el saber separar entre una y otra es lo que va a determinar el nivel de madurez que tenemos. Porque si yo digo que amo a una persona, en este caso a nuestra madre espiritual, voy a amar a la mamá que es y voy a amar a la ministra que es. Mucho más. Mucho más. Sí, sí. ¿Pero por qué? Porque sé que es la ministra la que me va a llevar y me va a impulsar a cumplir mi propósito. La otra, la mamá, es la que te va a sanar, la estima, la que va a estar ahí para el momento que estemos mal, que estemos por el piso, y va a venir va a venir el amor, va a venir el abrazo y demás. Pero tenemos que aprender a ligarnos a la parte espiritual de ella, a lo que es realmente la fuerza, el empuje, la profeta que es, lo profeta que es, el apóstol que es, y es ahí donde vos vas acomodando realmente tus sentimientos y tus emociones y vas viendo de que tenemos el beneficio, como ella siempre me dice, de disfrutar de las dos y aprovechar las dos partes, y es lo que Dios quiere. Es que justamente Dios lo que quiere es que, como siempre se nos enseñó, si Dios no hubiese hecho, no nos hubiese querido hacer con sentimientos y emociones, seríamos robots. Directamente los hubiese sacado, hubiese obviado el alma de la persona y seríamos espíritu y carne, y lo único que haríamos es autoprogramar y darle para adelante, y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que le sirvamos por amor, que cumplamos el propósito por amor a Él, que sepamos entender el lugar donde estamos parados. Entonces eso te lo da la madurez, y la madurez va a venir cuando la ligadura... Mira, imagínate esto, y ahí te dejo, Tinchón, para que vos desarrolles esa partecita. Porque cuando venía recién, venía de Rosario, veía el corazón de una persona como una semilla. Y raíces para todos lados, y ¿sabes qué? Hay raíces que van a estar para el lado emocional y raíces que van a estar por lo espiritual. Ambas son necesarias. Pero ¿qué pasa? Si vos te servís mucho de las emociones, de los sentimientos y las emociones,
es como la semilla que vos la largás en el agua. ¿Qué pasa? Va a reventar enseguida, va a abrir enseguida, pero ¿sabes qué? Con el tiempo se pudre. Si vos tirás una semilla al agua, sí, va a echar raíces y demás, pero va a llegar un momento que va a ser tal la cantidad de agua que va a absorber que se va a terminar pudriendo. Lo que hace una persona o el corazón de una persona que se sirve y se nutre únicamente de sentimientos y emociones, va a ser una persona que tarde o temprano termine secándose. Se termine saturando, si querés llamarlo así, de sentimientos y emociones, y vos vas a ver que es una bola de sentimientos y emociones que no vas a ver para dónde disparar en el momento en que Dios ponga a prueba el corazón. Entonces ahí donde necesitamos entender la parte espiritual y la ligadura espiritual con Dios primeramente. Por eso digo el devocional, el estar a diario buscando en oración, en palabra, porque es lo que va a hacer de que vos te nutras de lo que realmente necesita tu vida. Los sentimientos y las emociones son necesarios, pero en medida. Lo del espíritu realmente tiene que venir como esa fuente que va en todo momento a estar nutriéndonos, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, de hablar y demás, y es lo que va a dar muerte al viejo hombre, valga la redundancia. Es interesante lo que dijiste, porque vos tenés... Nosotros no estamos hablando directamente de los sentimientos y las emociones, sino de lo que liga a los sentimientos y a las emociones. Porque angustia vas a sentir, o sea, como decía, creo que vos, Ivano, y hablaba de Jesús, que vivió en carne y hueso, que tuvo preocupaciones, tuvo enojo, o sea, le habrá pasado de todo. En algún momento el diablo lo habrá querido tentar con una mujer, ¿por qué? Porque él se crió en una sociedad. Es decir, entendía todo, vivió todo, ¿entendés? Pero no fue ligado por todo. Entonces, y se me venía cuando María lo viene a buscar para hacer el milagro del vino, que le dice, mujer, todavía no llegó mi hora. ¿Por qué? Porque la madre en ese momento lo entregó y lo desató al ministerio. Y después no entendió que ella ya lo había entregado, porque el hecho de haberle dicho, mirá, andá y hace esto, dijo, bueno, hasta acá te cuidé yo. Hasta acá fui tu mamá, ahora te toca hacer lo que viniste a hacer a esta tierra. Y no me sale la palabra, pero lo activó. Entonces, luego más adelante, es como que le reclama, son mi hijo. Y él dice, no. Entonces, Dios es un Dios que cuando Él corta de raíz. Y cuando la persona se siente libre, entiende que ya pertenece a Dios. ¿Y cuántos problemas hay en las iglesias cuando por años tal vez la mujer está orando por el esposo va a la iglesia? La madre ora por el hijo va a la iglesia. Los hijos oran por el papá va a la iglesia. Pero cuando esa persona que va a la iglesia comienza a hacer lo que Dios quiere, comienza a poner orden en un montón de cosas, no, esto no me sirve. Te activé, te solté, mirá, oré por vos y ahora me pagás de esta manera. Y ahí comienza lo dañino para una relación, lo dañino para un sistema, por así decirlo, para un cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la ligadura nunca te puede arrancar de la voluntad de Dios. Por eso dice, los que hacen la voluntad, o sea, lo que determina la buena ligadura es la voluntad de Dios. Lo que realmente te da indicio o la evidencia de que la ligadura es buena es cuando está la voluntad de Dios de por medio. Por eso dice, mi padre con el que voy a estar ligado, mi madre, mis hermanos, mis primos, mis parientes, mi amigo, va a ser el que esté ligado a lo que yo estoy ligado. Entonces, fíjate que cuando él dice que lloró por la incredulidad de ellos en la tumba de Lázaro, dice que salió atado. Y esas ataduras representan las ataduras de todo lo que las hermanas soltaban sobre Lázaro. ¿Por qué? Porque se generó un mundo espiritual contrario, donde el diablo hizo de las suyas, y que no va a resucitar, y que Jesús es un mentiroso, y que al final es un chamullero, al final no ocurre, o sea, ¿para qué lo tenemos? Era el amigo, loco. Era, ¿cómo lo va a dejar morir? Porque me imagino un porteño ahí hablando. Para un poquito, papá, ¿cómo es? Pero me fui un poquito del personaje, pero del tema.
Pero lo que voy... Porteño, es que, che, nos mandaron saluditos de Sí. Buenos Aires. Jessy y su esposo mandan saludos, están mirando en vivo desde por Facebook. Mirá, muy Saludito bien, para la un gente de Buenos saludo para Aires. ellos. Ya vamos a mandar saluditos a toda la gente que estuvo compartiendo acá por WhatsApp y desde el Face. Hoy estrenamos el vivo por Facebook. Pero Que te busquen por dónde. ahí se te iba a Está decir. en el Facebook personal, pero ya está hecho el Facebook de la página de la radio, pero ahí ya lo vamos a conectar, Eso se te ya lo vamos a iba vincular. Ya prontito estaremos por Prontito. YouTube. En YouTube, por Facebook. No, y aparte quiero felicitar a Iván. Che. Nosotros lo jodemos, todo, pero el tipo vino acá como nosotros, que no sabíamos nada de la radio. El tipo es el conductor del programa. ¿Entendés? Manéjalo con el operador. Ahí vamos. Ahora está sacándonos al aire, ¿no? La verdad que felicitaciones. Y esto es un mérito de Dios y de él. Y obviamente nosotros acompañando. Pero estas cosas hace Dios, ¿ve? ¿Por qué Dios habla tanto de estos tipos de temas, de este tipo de cosas? ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que sus hijos brillen, que sus hijos estén en el tiempo perfecto, haciendo lo perfecto de Dios, que es predicar su palabra como debe ser, en el tiempo que debe ser. Y eso es ¿por qué? Porque hay un trabajo previo de cortar. Por eso decía que la familia que no entiende el diseño, o sea, ¿por qué hablo de Iván, de vos? O sea, si nuestras esposas no hubieran entendido. Ponele ya desde el hecho, nuestra madre espiritual nunca hubiera escuchado la voz de Dios para decir se tiene que hacer un programa. ¿Entendés? Porque no estaba en la voluntad de Dios. Nosotros no estaríamos acá. Si ella algún día no habría escuchado la voz de Dios para decir, mirá, Dios te quiere pastoreando, haciendo así, levantando hijos, nosotros no estuviéramos acá. Bueno, esas cosas suceden. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque parece que la decisión que hoy tomes parece pequeña, pero vos no sabés las muchas almas que vas a alimentar, o las muchas almas que vas a bendecir, o a dónde Dios te quiere llevar, a dónde Dios quiere, qué es lo que Dios quiere hacer de personas que estaban totalmente pero a la otra punta del mundo de Dios, y sin embargo Dios las comienza a usar. Personas que no se preparan. ¿Por qué? Porque se cortó ligaduras. ¿Y por qué? Porque la gente que te apoya, que te rodea, no es como estas hermanas de Lázaro que soltaban palabras, que había ataduras emocionales, ataduras espirituales, brujería, hechicería. Cuántas cosas en ese momento se gestó, que la muerte de Lázaro era por eso y no porque Dios lo quería así. Entonces, el resultado de todo lo que se generó en ese momento, de tanta maldición, por así decirlo, generó la muerte de Lázaro. Y Jesús lo que vio en esas ataduras es eso. Pero cuando soltó la palabra dice que las vendas comenzaron a caer. Entonces, cuando Dios prepara este tipo de temas es porque las vendas de tus ojos y las vendas de tu corazón, de tu espíritu, deben caer. ¿Por qué? Porque si a vos te domina un sentimiento por alguien, o una emoción por alguien, o tu estado de ánimo depende de otras personas, o hacer la voluntad de Dios depende de otra persona, hay un problema. No, además, Tinchón, nosotros sabemos que la batalla, hoy decían que Jesús que le pasó todas estas cosas. O sea, creo que él tenía la doble responsabilidad por el hecho de que siendo Dios tenía que morir a ser Dios. Claro. O sea, el tipo era humano, pero tenía que de alguna manera morir a ser Dios, porque él dijo, si fuera por mí, o sea, oro a mi Padre y tengo una legión de ángeles, acá no queda nadie. Imagínate Jesús no pudiendo controlar sus sentimientos. Claro. ¿Sucede eso? El tipo, o sea, mi papá que es el dueño, o sea, por mí crearon todo esto, o sea, todos ustedes están acá, están por mí. Imagínate el tipo con rechazo, el tipo no controlando sus emociones, el tipo atado a lo terrenal. Por eso cuando la necesidad de crecer en lo espiritual, ¿por qué? Porque todos nosotros tenemos luchas internas. La lucha entre la carne y el espíritu, no hay nadie que se salve de eso. O sea, no hay nadie tan espiritual, Jesucristo. Que por eso te digo que es más, él tenía una doble responsabilidad. Vos querés decir, pero Jesús era Jesús. El tipo tenía que morir a todos sus privilegios de Dios o a todo lo que él podía llegar a ser siendo Dios. Que si el tipo se enojaba o el tipo, más allá de decir, el otro día dabas el ejemplo ese de que tiró todo. Pero vos imagínate, si el tipo realmente, o sea, le daba rienda suelta a la ira, o si el tipo, no me lo imagino siendo un bohemio, o sea, el tipo rompió estructuras conociendo el corazón y la mentalidad del hombre. Bueno, creo que todos nosotros tenemos esa lucha interna, vos la vas a tener. Entonces, si vos estás ligado o atado a un deseo tuyo nomás,
Vamos a arrancar con lo básico. Un deseo tuyo. Por eso decía hoy, vos tenés un papá y vos por el rechazo tenés ganas de brillar y de lucirte, y ese papá, si es espiritual, te va a dar lo que tiene que dar y te va a decir, en Dios vos vas a poder alcanzar todo lo que vos quieras, pero no es la forma, Claro. tal vez no es el tiempo, no es la manera. Exactamente. Entonces, cuando Dios, ¿por qué? Porque muchos, y lo hemos ido aprendiendo nosotros y lo vamos sacando adelante o vamos saliendo de esa situación a través de la sanidad interior, a través de los procesos y que te dejás tratar en Dios. O sea, de que por eso digo, vos vas renunciando, vas muriendo, porque tus propios deseos nomás te apartan, o sea, tus deseos carnales. El hecho de decir, como pasó con David, en el momento de ocio, el tipo se la remandó. Bueno, nosotros, vos decís, algo tan sencillo, siempre decimos la comida. Una persona que está en Dios y que sabe que tiene que hacerse libre de un montón de cosas, o que está en liberación, o que estamos enseñando, porque sabemos que son mensajes que no se escuchan mucho. Vos no podés estar atado a un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos que gobernar, no estar atado ni ligado a nadie. Obviamente tenemos que tener aspiraciones, tenemos que tener deseos, anhelos de crecer, porque Dios no es escaso. Bien decía vos, Dios nos enseña a brillar y nos enseña a no hacerlo mejor por dejar atrás a otro. No, yo necesito crecer y avanzar en el camino de Dios porque sé que parte del llamado es poder sacar a muchos de la situación en la que nosotros nos encontramos. O sea, porque vos, hoy con el tiempo, vos podés ver la condición o la situación de muchas personas. Entonces te ayuda. Y te ayuda a ser justamente esa, dice, los que son, los que son fuertes en la fe tienen que ayudar a los que son débiles. O sea, no, cuando vos no lograste la sanidad, vas a manipular, o si vos no la lograste y vas atrás de eso, te van a manipular. La palabra dice que atrapa a los astutos en su astucia. Dice que van a andar durante el día a tientas, aunque haya luz, porque no van a saber para dónde ir. ¿Por qué? Porque la intención de su corazón están atados, ya sea un sueño, un deseo, algo personal. Entonces Dios no nos quiere así. O sea, cuando decimos que Dios nos hace libres, Dios nos hace libre para predicar su palabra, Dios nos hace libre para que la emoción del momento a vos no te lleve ni siquiera a hacer promesas por hacerlas, porque los domingos vos ves que la gente se golpea el pecho, golpea, renuncia, muere, corta, y el lunes lo ve cayendo en lo mismo. O lo ves a la semana, a los 15 días, se ministra, se hace liberación, y vos ves, sí, Señor, yo te prometo, yo esto, yo voy a hacer acá, yo voy allá. Bueno, vos ni siquiera estás atado a eso. ¿Por qué? Porque hay que tener culpa, un montón de cosas, pero lo que menos tenés ganas es de renunciar y morir a tu vieja vida. Entonces estás atado a tu pasado, a tu vieja manera de vivir, a deseos carnales, de los cuales nada tienen que ver con la voluntad de Dios. Amén. Entonces, no dejas de tener una ligadura emocional, ni hablar si no sanaste. En este caso que hablamos, vos no resolviste cierta parte de tu pasado, relaciones anteriores. Vos es como que de alguna manera hasta terminás proyectando todo lo malo que te pasó y estás a la defensiva. ¿Cuánta gente vemos que están a la defensiva? Parecen así como que te la acercás, querés. Hay gente que no se deja amar por Dios. Dios me ha hecho hablar, o hemos escuchado que Dios le dice a muchas personas: dejate amar. O sea, dejate amar, porque vos la querés cuidar a la persona y no se dejan. Dios quiere hacer. Dios quiere, ¿por qué? Porque están atados, emocionalmente ligados. ¿Ves? A la tristeza, al rechazo, al dolor, al nunca me quisieron, al nunca me esto. Entonces la persona es como que está cerrada. Bueno, esa persona está recontratada en su alma, en sus sentimientos, en sus emociones. Ve a la tristeza, al dolor. Y vos decís, te gusta ser así, te gusta estar, y te va a decir que no la persona. Porque te va a decir, no me gusta porque no se siente bien. Pero ahora es hasta retorcido parece. Sí. Vos le mostrás la salida, le decís, Dios te quiere así, Dios te quiere allá, Dios te quiere bendecir. Y ya cuando la persona tiene que morir un poquito nomás a sus deseos naturales, carnales, como vos quieras, y ya no, viste, ya como que no le gusta tanto la palabra de Dios. Es más, sumado con el agravante, que como decía hoy, la culpa termina siendo de Dios, termina siendo de la iglesia, del pastor, de los ministros, y eso, o sea, el único que termina afectado es esa persona, porque sigue estando atado. Porque así se van muchos de la iglesia, se terminan apartando del camino,
Exacto. y te dicen, sí, yo no, pero yo ahora en mi casa, yo busco de Dios, o van a otra iglesia. Pero si Dios te plantó o te puso para que te ates a un tutor, Amén. bueno, podés ir buscando otro, el tutor que se amolde, un tutor todo medio torcido que se amolde A tu forma. a tu forma de ser. No, Sí. vos, o sea, nosotros, todo cristiano, todo hijo de Dios, se tiene que amoldar a la palabra. Chau, no te podés acomodar un poquito para acá, un poquito para allá. No, o sea, todo cristiano, todo hijo de Dios se tiene que amoldar a la palabra, se tiene que amoldar a la voluntad de Dios. Dios no es para que una persona se haga rica, se haga popular. Si Dios te quiere añadir algo por misericordia, por quiera, lo que sea. Pero primero asegurémonos, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando nos hablaron de nuestro apóstol, nos habló de hablar de esto, nos dijo que el profeta tenía que amigarse con la verdad, con la justicia, y era otra, era con tres cosas que decía, ya lo voy a buscar. Con la verdad, con la justicia, sí, ahí va a decir el apóstol, ahí está, ya nos va a mandar. Ya nos manda, dice, el profeta tiene que amigarse y familiarizarse con eso. Bueno, creo que todo hijo de Dios que ame y que quiera hacer bien en Dios las cosas, o en ese amor o en eso que vos te ligás, nosotros nos tenemos que amoldar a Dios. Porque si te amoldás, primero, si Dios se amoldara a cada uno, siempre se me viene el ejemplo ese de la película de Jim Carrey, que el Todopoderoso, que Dios le da, ¿querés ser Dios? El tipo hizo un caos por decirle que sí a todo el mundo. Sí. Que es, o sea, no termina de dejar un buen mensaje, porque más allá de lo cómico, no termina de dejar un buen mensaje si Dios le dijera que sí a todo el mundo. Imagínate, eso se termina siendo un caos. Y el tipo termina haciendo todo lo que él quiere para él y... Beneficio propio. Y sí, y terminás, o sea, perjudicando a tu entorno, porque creo que eso no es saludable para nadie. Pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser espirituales y no tan emocionales. Me gustó cuando, mientras te escuchaba, se me venía la palabra de la vid silvestre cuando es injertada en la verdadera, en la vid verdadera. Justamente la vid silvestre, o sea, la uva silvestre, es una uva agria, es una uva que no es comestible, es una uva fea. Y cuando habla de la palabra, habla sobre ser injertado, para hacer el injerto en esos tiempos se hacía justamente una ligadura donde se cortaba una rama de vid silvestre, de uva silvestre, y se la injertaba en una uva verdadera, y cambiaba, su fruto cambiaba. Esa ramita que antes daba frutos agrios, feos, termina dando fruto apacible, fruto bueno. Y cuando te escuchaba, Ivancho, hablar de qué hubiese pasado si un Jesús no hubiese tenido control sobre sus sentimientos y emociones, realmente, mirá, se me venía el caso de estos chicos de sus discípulos, de Jacobo y los hijos de Zebedeo. Eran conocidos por ser los hijos del trueno. Pero ¿por qué se los conocía por hijos del trueno? Filipinas no existiría más. Porque eran personas, eran jóvenes que tenían un carácter tan fuerte que eran conocidos justamente por ser así, que eran el mismo que decía, ¿querés que llamemos, que clamemos fuego y que venga y consuma todo? ¿Ve? Ahí saltó lo que había en el corazón de uno de los hermanos. Me gustó su fe. Claro, el tipo no tenía... Sí, pero bueno, ahí está cuando los sentimientos y las emociones te pueden hacer un desastre. Un ministro que no tiene control sobre sus sentimientos y sus emociones, esto el apóstol los enseñó siempre, puede hasta incluso con una palabra atar o maldecir a alguien. O sea, Dios va a tener siempre el control y va a ver la madurez de tal profeta, en el caso que sea un profeta, y por eso pone freno muchas veces en la boca y dice, podría haber dicho esto, pero la puedo lastimar, puedo atar a esta persona, puedo realmente provocar un caos. Y es ahí a donde Dios quiere llevar al ministro. Ahora vamos a hablar, le hablo yo personalmente a los ministros, los que tienen un llamado de parte de Dios, y a entender esta parte, que ves los motivacionales que puedes encontrar en las redes sociales, los ministros que por ahí quieren resaltar mucho el ego y demás, terminan haciendo un daño en realmente en no ver esta parte, porque cuando vos conocés lo que sos, cuando vos sabés quién sos, cuando tu identidad está sana, vos te vas a cuidar. Vos vas a cuidar tus sentimientos y tus emociones al punto de saber de que sabés que tu relación con Dios
por medio de una palabra podría desatar fuego realmente, pero vos decís no, porque no es lo que Dios quiere. Vos sobreponés, como bien decía Ivancho hoy, tus emociones las sometés a la voluntad de Dios, ¿ves? Ahí ya pasa a ser algo que va más allá de tus aspiraciones personales. Estas personas, estos personajes, estos discípulos de Dios, de Jesús, le dijeron en un momento: queremos estar a tu diestra. Que él los mira y les dice: cosas difíciles han pedido. Que fuera a ganar un partido de Boca, no sé qué. Si ustedes están dispuestos a pasar, o sea, Jesús no le dijo que no. Jesús le dijo: si están dispuestos a pasar por lo que yo tengo que pasar. Bueno, pero fíjate que muchas veces los sentimientos y las emociones te hacen decir algo que terminás no cumpliendo. Eclesiastés 5, si no me equivoco, es donde dice: cuando vayas a prometer algo a Dios, no te apresures a hacerlo. Porque Dios está en las nubes, vos estás acá en la tierra, y Dios no toma a la ligera. Ahí está cuando el ser humano se olvida de que Dios es soberano, de que Dios es intachable, de que Dios realmente se las toma en serio, como decían hoy al principio, con nosotros. Sí, Señor, viste como decía Iván recién, que un domingo vos recibís liberación y das gracias a Dios y decís: no voy a volver a hacerlo, te prometo esto otro. Y se hacen los sentimientos y las emociones. O sea, de la boca para afuera, pero en tu corazón realmente no está el querer cambiar. Pero se olvidan de que Dios, como dice en Eclesiastés, Dios no toma a la ligera las cosas. O sea, vos le prometiste algo a Dios y no cumpliste, y represalias va a haber. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que enseñar. Dios nos tiene que corregir. Y ve, ahí en los sentimientos y las emociones muchas veces dijimos: sí, Señor, voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer lo que me dijiste, pero por dentro de tu corazón, ve, no sos sincero. Porque por dentro de tu corazón vos decís: no, yo quiero hacer esto todavía. O no puedo soltar a esto, no puedo dejar de hacer esto otro. Pero ¿sabes qué? Para dejar conforme al ministro, para dejar conforme a la pastora, para dejar conforme a la iglesia, lo digo. Tengo ¿Ve? que hacerme lo espiritual ahí adelante. Claro, entonces no deja de ser una expresión emocional. Y no pasa de eso. Perdón, pero no pasa de una expresión emocional. Y las expresiones emocionales son aire. Así como la soltaste, caen al piso. Lo que realmente tiene peso es cuando vos soltás o decís algo del corazón y decís: voy a morir a mí, voy a renunciar a esto con tal de agradar a Dios. No le quiero agradar al hombre, quiero agradarle a Dios realmente. Mira, dijo Iván recién: me quiero hacer el espiritual. ¿Sí? Pasa que el diablo no dice: me quiero hacer el diablo. No, el diablo es diablo. Y después viene la pasada de la factura. Gozoso de hacer de las suyas. Después es como la FIT, no perdona uno. No se olvida. Hay realmente un tema en cuanto a la ligadura hoy en día de cosas que están pasando en las iglesias, que son los divorcios, y cosas que no se notó antes, pero porque tiene que ver con las ligaduras, y porque tiene que ver con lo que Dios diseña y cómo Dios lo diseña. Porque cuando te habla de un yugo igual o un yugo desigual, o sea, hay un montón de situaciones en los matrimonios que Dios no los unió, que lo unieron las circunstancias, o porque quedó embarazada, o porque se conocieron fuera de Dios, o por un acuerdo, como pasa en Estados Unidos, que se casan por una visa o cuantas cosas, pero que Dios no estaba en el asunto. Entonces, cuando Dios viene realmente a poner un corte, suceden este tipo de cosas, y hoy en día está pasando tanto. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a reunir a su remanente. Dios comenzó a apartar, Dios comenzó a traer división entre lo santo y lo profano, entre lo que es y entre lo que no es. Y con esto no quiero decir que Dios hay un malo y un bueno, no, porque incluso a dos personas que se separan, Dios le da después su idónea, ha pasado en muchos casos. Entonces lo que hablo es que hay tantas cosas que ligan, pero que Dios no está en el asunto. En lo cual los cristianos somos los primeros que nosotros debemos orar para que todo lo que se nos ligue a nosotros sea mediante la voluntad de Dios. Incluso estaba diciendo recién, cuando Jesús le dice: es necesario que yo me vaya
Y dice que los discípulos se pusieron tristes. Ujú. Me pasaría lo mismo, o sea, un día dice nuestra madre, necesario que yo me vaya. El domingo justamente dice mi esposa, nos vamos con vos. Que reviva, pero Dios te enseña a que ni siquiera a Jesús tenías que ligarte, al Jesús humano, al Jesús que todavía no había sido crucificado. Es decir, Dios le puso a Jesús como su Padre espiritual, además, lo formó, los hizo apóstoles, pero le dijo, ni siquiera a mí se aten. En este estado no. Es necesario que yo me vaya y que se liguen al verdadero Espíritu Santo, que lo voy a enviar, pero cuando Exacto. yo ya esté glorificado, Exacto. y vamos a gobernar juntos. Entonces, ¿qué te dice Dios? Que cuando vos soltás algo nuevo y potenciado se viene, porque vos soltaste al Jesús de la carne y recibiste al Jesús de gloria. Entonces, Dios es un Dios que cuando Él te hace soltar, Dios te quiere desatar algo importante sobre tu vida. Por eso es que cuando Dios te dice debes moverte y vos decís, no, yo pero esta iglesita, perdón, no me meto con divisiones, que te vaya a otra iglesia. Pero muchas veces nos atamos a una costumbre, a un lugar legalista. No, porque toda la vida vine acá y usé corbata toda la vida y ya me acostumbré. Y capaz que odias la corbata, pero te la exigen. Hay gente, mirá, yo conocí una iglesia O los hermanitos. cuando era chiquito, que si lo veían fumando el hermano no entraba más a la iglesia. Pero la esposa seguían ahí porque sí es lo que yo conocí. Y yo tenía 12 años y yo decía, ¿cómo puede pasar esto? ¿Entendés? No te predican de que vas a dejar el cigarro y después cayó y lo condenaste y no lo dejaste entrar más a la iglesia. Y cosas así. Y vos decís, por costumbre te atás. Y Jesús le dijo, ni siquiera a mí se aten. Ni siquiera a este Jesús de carne y hueso se aten. Por más que yo haya sido su maestro, y es lo que nuestra madre nos enseña, no se liguen a mi parte natural, líguense a la parte espiritual. Y esto es para la gente que por ahí dice, no, pero toda la vida fui ahí, y la verdad que me hicieron un daño de así, un montón de cosas, que cada uno sabe, pero que si es la voluntad de Dios, que vos emigres a su remanente, eso Dios lo va a hacer. Y con esto no es para que vos dejes, esto es para que vos te pongas a orar. Y no sé por qué digo esto, pero cuando Dios realmente te pone en tu corazón el hacer su voluntad, y Dios sabe dónde sacarte y cómo sacarte. Y Dios sabe dónde llevarte. Y Dios sabe cómo hacer. Esta familia, la verdad que sí, es mi amigo de toda la vida. Y sí, yo no lo puedo dejar porque es mi amigo. Y cuando yo estuve enfermo en una cama hospital me fue a visitar así. Pero el tipo ahora está metido en la hechicería y vos sos cristiano. Pero porque sos amigo y así. ¿Qué comunión hay entre las tinieblas O y la la luz? mamá. O sea, si vos tenés una mamá que está en hechicería, y yo siendo como soy, y yo voy a orar para ver si tiene que venir a mi casa. ¿Por qué? Porque no es la persona. El diablo de alguna manera, Dios te va a guardar y te va a cuidar. Pero como decís, Emma, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Y no te dice olvidá, odiala, no. Dios te dice, vos en tu lugar, clamá a mí y yo voy a hacer. Pero no quieras ser más bueno que yo. ¿Qué pasa si hoy Dios te dice, habla con tus padres porque pronto me los llevo? Y si no se arrepienten, no se van para arriba. ¿Qué pasa si hoy te dicen, habla con tu abuelo? Hay un testimonio de una persona que muy cercana a mí que me dijo, yo le pedí orar y me dijo, no, está bien, no quiso orar. Después partió. Entonces, Dios da la oportunidad. Y Dios separa quiénes son y quiénes no son. Pero está en nosotros el decir, fue la voluntad de Dios y Dios tiene algo conmigo. O sea, lo que Dios te quiere decir, Dios es un Dios personal. ¿Por qué? Jesús tenía 8 hermanos, no sabemos si todos fueron salvos. La Biblia no dice nada. Claro. Sin embargo, Jesús, algunos lo siguieron, otros lo negaron. Sus propios hermanos lo negaron. Dicen que algunos se volvieron, no dice que todos. Hasta Jesús tuvo que aprender eso. Entonces, nosotros no podemos atarnos a un lugar cuando Dios nos quiere. No hablo de iglesia, hablo de una posición espiritual. Hablo de un estadio espiritual. Hablo de cuando a vos hay un trabajo que Dios te dijo, dejá eso porque yo tengo una empresa, y vos por un sueldo te seguís ligando, te seguís atando y no sabés para qué Dios quiere usar eso.
Hay una casa que Dios te dice, hace rato tendrías que haber salido de ahí, porque vivís en un barrio que lo único que te genera maldición, y por tu falta de fe no te querés ir a alquilar. Y vos decís, pero ¿qué hago tan mal? Sí, es mi casa, sí, pero estás maldiciendo a tus hijos, estás deprivando a que tus hijos disfruten de una vida diferente. ¿Todo por qué? Por tu capricho. Entonces, Dios es un Dios que sacude y sacude fuerte. ¿Por qué? Porque te odia, no, porque te ama y porque quiere lo mejor. Y porque sabe dónde tocar y cómo hacer para desatarte. ¿Por qué? Porque lo que duele es el desprendimiento. Pero cuando vos tenés un brazo infectado, vos querés encangrenarte o que te lo corten. Y la infección tenés que cortártela. Veía una película el otro día y le pregunta a la persona, si te seguís así vas a durar 2 semanas y te vas a morir encangrenado. ¿Querés el dolor o querés morir encangrenado? Cortame la pierna, le dije. Y veía cómo le cortaban. ¿Ve? Son decisiones fuertes que por el momento van a causar dolor, pero después te van a dar una vida en abundancia. Recuerdo una vez, o sea, frente a esto que muchas veces se podemos decir de personas específicas, la familia creo que es la primer parte. Después con el tiempo vos lo vas viendo y vos cuando empezás a ver las cosas de una manera distinta, vos decís, gracias al Señor, creo que soy el primero de mi familia, por lo menos de los que tengo yo en memoria, que vos decís, mis padres, abuelos, para arriba, nadie buscaba de Dios, nadie conocía de Dios. No había en mi familia nadie que vos decís, pues, quería poner un título, pastor, maestro, lo que vos quieras, no hay nadie en mi familia, soy el primero. Y me pongo contento de romper esa línea dentro de eso, de que Dios me haya llamado y me haya apartado para algo. Una vez, él me dice, si ellos no deponen su actitud, ¿por qué vos vas a deponer las tuyas? Mirá lo que provoca una atadura en una persona que termina, por eso digo, vos en la iglesia, y Dios no te va a permitir eso, vos en la iglesia te querés hacer el espiritual, o sos súper espiritual y nadie niega, porque cuando hay presencia y presencia, sí, te toca, exacto, te va a romper, te va a quebrar. Ahora, cuando vos le abrís el corazón a Dios, ahí recién Dios puede abrir algo, porque si no, Dios te tocó en la iglesia, más, hasta hay gente muy emocional, muy sensible, que la música ya lo hace llorar, que una palabra que le tocó, exacto, algo donde está un poquito dolido ya lo hace llorar. No es quebranto del espíritu. Cuando hay quebranto del espíritu, vos ves que la persona empieza a cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque está teniendo convicción de lo que está mal en su vida. Fíjate al punto que la persona, a pesar de estar escuchando la palabra de Dios, de que le están enseñando, de que está viendo frutos, porque hay gente que da frutos, a pesar de tener todo eso bueno, terminan eligiendo lo malo. O a la hora de juntarse con gente, sean como si familiares, amigos, le pasa mucho a los chicos en la escuela, en el trabajo, en cualquier grupo social, la persona termina de alguna manera hasta, ¿cómo se dice?, dejando de lado sus convicciones por tratar de encajar o de caerle bien a la gente. Entonces, los demás, si vos los invitás a la iglesia y le querés demostrar que en Dios se puede, lo invitás porque tal vez la persona pasa por situaciones que ameritan, que realmente están mal, que los agobian, porque uno cuando empezó la iglesia te das cuenta que te ponías mal por un montón de situaciones que tal vez no valían la pena, pero bueno, vos en los sentimientos, en el alma, por de donde venimos, vos te encontrás atado y en tu mente, en tu alma, agobiado y cargado por un montón de cosas. Bueno, cuando vos fíjate que creo que esta etapa Dios no las hace pasar a todos. Sí. Entonces Dios no va a permitir que vos negocies tus convicciones, la paz que Dios te da. O sea, terminamos de alguna manera maldiciendo las bendiciones de Dios. Y cuando hablamos bendiciones, hablamos de la paz que antes no teníamos por un deseo personal, por querer estar bien con el papá, la mamá, los hermanos, un amigo, un vecino. En lugar de plantarte firme en lo que Dios te dice, como Dios te enseña, no. Los cristianos se ponen del lado del papá, de la mamá, por miedo a que el papá lo rechace, la mamá, los hermanos lo dejen. Y si vos no te pones firme, lo mejor, vos ¿qué haces? Si vos te pones del lado de ellos, es como que de alguna manera estás consintiendo y te terminás apartando con ellos. Si vos te pones firme en tus convicciones de Dios, lejos de seguir viviendo en la misma condición, los vas a llevar para Dios. ¿Por qué? Porque van a ver que, o sea, vos hablas en serio.
O sea, que lo tuyo va en serio, que Dios, vos le demostrás a la gente que Dios se la tomó en serio y que el Dios que predicás no es mentiroso. ¿Por qué? Porque te fortaleció de vos, ser una persona endeble, almática y que todo te dolía, de repente tenés la fortaleza para enfrentar situaciones. Cuando antes vos no podías sacar adelante tu familia y cada tanto estabas cayendo, hoy Dios te da la fortaleza, la sabiduría, la guía, porque vos no estás atado a esos patrones de que la familia, el papá, la mamá, todo siempre, en discordias, contiendas, deudas, pobreza, miseria, enfermedad y todo lo que vos quieras. Bueno, en Dios no es que dejamos de tener esas cosas, sino que Dios nos da la salida para cada trato y cada proceso, porque la gente quiere venir a Dios y que no te pase más nada. No, mentira, no es bíblico. Te pasan un montón de cosas, pero Dios te da la salida. Dios te da la fortaleza. Entonces es ahí cuando los que lo ven de afuera, sea papá, mamá, hermano, amigo, quien sea, empieza a decir, pará, acá hay algo distinto. Acá hay algo... Este no es el mismo. Claro, acá hay algo que no es normal. ¿Entendés? Entonces, el que te ama del otro lado no te va a manipular ni te va a tratar de envolver si verdaderamente te ama. Porque vos si amás a una persona, vos la vas a querer ver bien. ¿Entendés? Si vos ves que la persona está llevando un buen estilo de vida, que no está perdido, ¿por qué? Hablamos nosotros, hoy por hoy, no estás perdido en el alcohol, en las drogas, no estás haciendo nada raro, al contrario, estás edificando una buena familia, algo que hoy cuesta mucho encontrar. Una familia bien constituida, criando hijos como corresponde, con una persona que está llevando una vida ordenada, que trabaja, hace sus cosas. Entonces, ¿por qué te vas a oponer a eso? Si verdaderamente amás, bueno... No vas a manipular, bueno, vos vas a ver que la persona está llevando una vida de bien. Bueno, entonces, ¿por qué el cristiano se tuerce frente a eso? Porque al papá, a la mamá, piensan, por lo primero que te dicen en la iglesia, te lavan la cabeza. Vos ahí ves si no podés enfrentar eso, porque yo no niego que una persona que va a la iglesia y siente la presencia o experimenta la presencia, no tenga algo nuevo adentro suyo y en su mente. Vos empezás a sentirte bien, si le das lugar al Espíritu Santo, hablamos, porque una persona puede estar 10 años dentro de la iglesia y sigue siendo el mismo resentido, odioso, porque eso pasa. La persona sigue cayendo en lo mismo porque no quiere soltar y cambiar esa parte. Está atado y ligado a su carnalidad, a sus emociones, a lo que vos quieras. Ahora, vos dejaste entrar al Espíritu Santo en tu corazón y cambió. ¿Por qué a la hora... Si vos no podés enfrentar eso es porque hay una ligadura. Por eso digo, si no podés avanzar, o Dios, como bien decías, Tinchón, te hablaron de un trabajo, te hablaron de una casa mejor, te hablaron de un ministerio, hay un manto, hay algo, y no podés avanzar, o estás muy cómodo y no querés saber nada de Dios, que creo que es algo que lo que más le cuesta en ese balance, como arrancaste diciendo. Si vos a la hora de hacer el balance de este año, creo que lo más difícil es que se sincere el cristiano y diga realmente la verdad que mucho de este año no quise de Dios. Me sentí bien en la iglesia, me sentí bien con los hermanitos, me sentí tal vez agradable, a gusto, porque escuchamos palabras, porque veo que me enseñan, pero si no podés cambiar, no tenés muchas opciones. O no querés de Dios, o estás atado en algo o a alguien, en alguna situación, frente a algo que a vos hay iniquidades, por eso estás atado. Cosas sin confesar. Claro. A patrones, vos estás atado a un patrón de pensamiento de tu familia, porque hay gente que no le cree a Dios. ¿Por qué? Porque dice, no, yo nací acá, hice esto y no, o eso es sagrado porque me lo dio mi papá, qué sé yo, la situación que sea. Bueno, toda persona que está en Dios y no puede alcanzar cosas que Dios les dijo, porque en el caso nuestro, una iglesia profética que hay mucha palabra, mucha enseñanza, y si no, vos tenés la Biblia y vos no podés alcanzar ciertas cosas que Dios, que están en su promesa. Vos decís, bueno, frente a los hijos que no pueden salir de cierta situación, problemas en la casa, con el marido, con la esposa, y vos no podés salir de eso, o estás atado en lo personal vos, en algo, o realmente no querés de Dios, no le das lugar a que pueda restaurar, porque Dios es restauración. Entonces, si esto no se logra, es porque hace falta darle lugar a Dios. Hace falta sincerarse, quiero o no quiero, y si no, es tiempo de analizar, de revisar, a ver a qué estoy atado. Mira, con respecto a esto que decís, Bancho, hoy lamentablemente muchas personas se terminan perdiendo y se van a perder por causa de que ponerle un suponer. Vos conocés de Dios, como bien dijiste, sos el único de tu familia, y vos hablaste
O sea, vos hablaste con tu familia, vos le presentaste el plan de Dios, Sí, en su tiempo. vieron tu cambio, vieron todo, pero ya queda en la voluntad de Si ellos no quieren. Los tengo que respetar. el decidirlo o no. Y claro, ahí está. Y Dios sabrá en su momento, porque Dios no En es su- deudor de nada. Exactamente. Y fíjate que es entender esta partecita de cómo los sentimientos y las emociones muchas veces pueden estorbar en la voluntad de Dios, porque cuando hay sentimiento, o sea, ligadura emocional con alguien, vos no vas a poder hablarle de parte de Dios. No. ¿Por qué? Porque te va a doler, vas a decir, si yo le digo esto, si yo le digo a mi hermana, suponer que deje las drogas, que deje la prostitución, que deje la hechicería, se me va a ofender, me va a dejar y no la voy a ver más. ¿Ves? Por causa de una atadura emocional, vos no vas a poder decirle la verdad de parte de Dios y esa persona se puede hasta perder. Se puede hasta perder. Si esa persona hoy Dios te la pone delante y le dice, le tenés que decir, tenés que dejar el pecado, tenés que dejar de hacer esto, tenés que dejar hacer esto otro, y no lo haces por causa de las emociones que te ligan a esa persona, podés condenarla. Si esa persona hoy se muere, se va al infierno. ¿Por qué? Porque no supiste separar. Yo hace poco hablaba con una persona y le decía, soy un ser humano de carne y hueso, tengo sentimientos, tengo emociones, tengo un montón de errores y demás, pero en el momento en que Dios te pone frente a una situación, tenés que saber separar las cosas. Algo que el apóstol siempre nos enseña y es saber separar las cosas, saber entender cuándo el papá tiene que hablar con el hijo o cuándo el ministro tiene que hablar con su propio hijo y verlo desde el otro punto de vista. Y la persona que no entiende de Dios, que es religiosa, en todo momento va a estar diciendo, no me vengas a hablar a mí como ministro porque, supone, soy tu hermano, o soy tu hermana, o soy tu papá, o soy tu mamá. Perdón, pero yo no puedo dejar de hacer o de hablar de la manera en que Dios quiere. Entonces ahí es donde Dios prueba el corazón del ministro en tal o del cristiano en tal frente a una situación con una persona que no conoce de Dios o que conoce y se apartó, en este caso. Pero tenemos que entender que los sentimientos y las emociones terminan estorbando la voluntad de Dios, tanto para la otra persona como para nosotros mismos. Mira, hay una ligadura que tiene que ver con lo que vos decías, y ya que vamos cerrando el programa, que es la ligadura de la falta de perdón. En lo que vos venías hablando, Totalmente. Iván, y en lo que vos venías hablando, Emma, porque muchas veces no se puede decir, ni tampoco se quiere la salvación del dicho familiar, porque hay falta de perdón. Porque no se aprendió a vivir en el amor de Dios. Una persona que recibe el amor, o sea, yo no me puedo quebrantar el fin de semana en una iglesia, decir me tocó el espíritu, pero no puedo perdonar a mis padres, no puedo perdonar a mis hermanos, no puedo perdonar relaciones pasadas, y es la ligadura más común y la que le da resultado al diablo en todos. Tal cual. Es como que dice, este es mi Messi, por así decirlo, que están tanto por Messi, este es mi número 10. Andá a falta de perdón y enviciá, y mantenerlos en ese círculo, porque si ellos no salen de ahí, las bendiciones no los van a alcanzar. En generación, las bendiciones persiguen a la gente. No te estoy diciendo que la gente persigue las bendiciones, no, las bendiciones persiguen a la gente. O sea, está todo el tiempo rodeando la bendición, dándote oportunidades, mostrándote el camino, un montón de cosas, pero no se quiere soltar el decir, Señor, no siento, pero decido perdonar. Claro. ¿Para qué? Para que me perdones, para vivir una vida cero estrés, cero preocupación, para que Dios te perdone directamente y vos puedas dormir y descansar en paz. ¿Saben? Hay alguna ligadura que va atado a eso,